Amigas, amigos, bienvenidos nuevamente a su programa StarTix, donde la tecnología, la innovación y la ciencia forman parte de todos nosotros. Mi nombre es Huber Sigcha y estaré encargado de la conducción del programa. Bien, y tratándose pues de una semana de aniversario del mes de la mujer, pues tenemos a una gratísima visita, pues ella es la señorita Vanessa Gamboa, quien es Country Manager de SAP. ¿Qué cosa es SAP? SAP es una empresa alemana líder en el mundo relacionada pues a un desarrollo de software. ¿Y qué significa SAP? En realidad SAP significa sistemas, aplicaciones y productos en procesamientos de datos. Vanessa, bienvenida al programa. Muchas gracias, Huber, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Vanessa. Vanessa, empecemos la entrevista. Queríamos preguntar, si bien es cierto, pues SAP es el líder mundial, y eso no lo decimos nosotros, sino lo dice Gartner, un referente que evalúa a diferentes empresas tecnológicas. ¿Cómo le ha ido a SAP en el Perú, digamos, al cierre del 2023 y también cómo le ha ido en el mundo a SAP? Si nos podrías contar, por favor. Claro que sí. SAP tuvo un crecimiento importante en el 2023, principalmente promovidos por el crecimiento que hemos tenido en soluciones cloud. Hemos crecido cerca del 23% en todo lo que son soluciones cloud y cerca del 72% en todo lo que es nuestra solución S/4HANA Cloud, que es nuestro ERP ahora en la nube. Si bien hemos tenido un año adverso macroeconómicamente hablando, la verdad es que la promesa de SAP se cumplió a nivel global, que es entregar resultados operativos óptimos y con un crecimiento del doble dígito. En el caso de Latinoamérica pasó una situación bastante similar, lo cual incluye Perú. Por supuesto, aquí tuvimos también crecimiento de doble dígito por 35º periodo consecutivo, esto es 35 trimestres seguidos. 35 trimestres. Correcto, en doble dígito también, entonces lo cual hace que consideremos que la estrategia de SAP de ir al mundo cloud ha sido una estrategia bastante acertada para todos nuestros clientes. Y ahorita vamos a hablar de la estrategia, Vanessa, pero qué interesante sobre lo que nos comentas acerca de SAP HANA, porque, digamos, ¿cuánto tiempo lleva SAP HANA en el mercado como tal? ¿Será un poco más de 10 años? Tenemos un poco más de 9 años y ahí un punto importante, Huber, y permíteme comentarte que tenemos en Perú ya un poco más de 3 trimestres con la modalidad pública de S/4HANA. La que tiene un poco más de 9 años es la S/4HANA privada, en su modalidad privada, que es la que en realidad utilizan actualmente todas nuestras corporaciones y empresas grandes, también medianas, pero la modalidad pública es la que está particularmente orientada para que las empresas medianas y pequeñas puedan acceder y puedan mejorar sus operaciones. Entonces en Perú ya esto es una realidad. Empezamos en la región, en México, en Chile y ahora hace 3 trimestres ya aterrizamos con esta solución en Perú. Qué interesante, Vanessa, porque justo una de las preguntas que quería hacerte era, ya que digamos las soluciones están ofrecidas ahora en la nube, son servicios en la nube, ¿cómo está trabajando la visión que tiene SAP de cara con un punto muy importante que es la innovación, ¿no? Y ahí tiene que ver un poco con lo que acabas de comentar hace un momento sobre su estrategia. ¿Cuál es esa visión estratégica en función a la innovación que puede tener SAP o que en todo caso está implementando SAP? Sí, correcto. Esa es una pregunta bastante interesante porque nosotros somos una empresa y como tú sabes la tecnología nunca para de evolucionar, nunca las empresas de este tipo paran de innovar y valga la redundancia, de evolucionar en todos los aspectos, en sus procesos, en los productos que diseñamos. Uno de los temas más importantes a partir de, te digo, 2 años, los 2 últimos años y en adelante, es la inversión que estamos haciendo en inteligencia artificial. Es confluir el mundo de la inteligencia artificial empresarial con el mundo de los procesos y los datos de negocios, ¿no? Entonces, que es donde somos bastante fuertes y sólidos en nuestro portafolio. Entonces, sobre inteligencia artificial, ya seguro has hablado mucho con varios invitados anteriores, pero aquí lo rico es cómo
sacarle provecho desde el lado de las soluciones, no solamente el RP, sino soluciones de gestión de talento, soluciones de compras estratégicas, por ejemplo, cómo sacar máximo provecho utilizando inteligencia artificial aplicada a los negocios. Ahí estamos invirtiendo mucho. Ahora, Vanessa, hay un punto muy importante ahí, lo cual has mencionado, ¿no? Dentro de la innovación le agregas, digamos, tecnologías emergentes que son muy variadas, pero también en la primera pregunta nos hablas de diferentes sectores en el cual has crecido. Yo tengo entendido, por ejemplo, que el sector minero, que es lo que repunta acá en el Perú, es el principal sector, que mueve el 15% del Producto Bruto Interno, es donde impera mayormente HANA por la solución que ofrece el sector minero. Pero a la vez integra nueva tecnología. Entonces, esos retos tecnológicos, ¿con qué frecuencia más o menos es que va implementando su grado de innovación SAP como tal? Si nos podrías comentar, por favor. Sí, claro. Nosotros tenemos mucha especialización en cerca de 13 industrias. Industrias como consumo masivo, por ejemplo, utilities, salud y minería, que bien lo has mencionado, que es un sector en el que trabajamos muchísimo bastante en Perú, en la región, pero particularmente en Perú y en Chile trabajamos muchísimo. Entonces, SAP los últimos 50 años, nosotros tenemos más de 50 años de fundados a nivel global, hemos desarrollado prácticas que nosotros le decimos best practices, que seguro los que expectan este programa van a saber de qué estamos hablando cuando conocen el mundo de SAP. Las best practices han sido probadas en empresas de todos los tamaños y de todas las industrias. Entonces tenemos mucha especialización en estas industrias, así que nos sentimos bastante tranquilos que nuestro portafolio y nuestro ofrecimiento a determinadas industrias son bastante sólidos y no solamente cubren, digamos, lo que es el típico proceso financiero contable o logístico de recursos humanos, sino también vamos al core de lo que es la industria minera, por ejemplo, lo que es la industria de educación o de salud, y así te puedo mencionar varias más. Claro, eso ya sería, hablar de cada sector, sería ya una entrevista por cada una, Vanessa. Sí, correcto. Y en base a esa línea, un poco de la que estás comentando, ¿cómo SAP promueve la colaboración con otras empresas, con instituciones académicas, con startups, no sé, con la sociedad civil, con el gobierno? ¿Cuáles son, en todo caso, las colaboraciones que más ha podido destacar de repente en la región o en el Perú mismo, que nos podrías comentar, Vanessa, por favor? Sí, nosotros tenemos un mercado muy grande de clientes y la única forma de llegar a estos clientes es mediante alianzas. Conseguir capilaridad para tener esta cobertura lo hacemos solamente a través de nuestros socios, que es un pilar fundamental. Entonces, en estas alianzas tenemos a los clásicos socios, que son nuestros socios implementadores, desarrolladores de soluciones, integradores, pero también tenemos alianzas con universidades, con instituciones educativas. University Alliance, por ejemplo, es una alianza muy potente que potenciamos muchísimo a nivel global, que permite desarrollar talento joven y formarlos en el mundo SAP, en el mundo de tecnologías SAP. Tenemos un programa global también y que lo estamos replicando a nivel Latinoamérica, que está orientado a los startups. ¿Sí? Yo creo que en Perú todavía es un área donde debemos trabajar un poco más. Ya se ha empezado en Brasil y en México, así que es cuestión, yo creo que de tiempo, de poder tener aquí también resultados importantes acerca de la colaboración con los startups. Claro, somos un país emprendedor, recuerdo, Vanessa, y eso genera mucha motivación, sobre todo lo que acabas de decir, o sea, gente joven que los vas preparando, y es parte, entiendo yo, de la cultura de SAP, y aparte de la diversidad que maneja SAP, no solamente en género, sino en realidad en todo tipo de circunstancias que se pueda dar. Entiendo que es parte cultural, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, muy bien. Y finalmente, de repente con esta pregunta un poco muy general, ¿cuáles son los sectores a los cuales les interesaría trabajar SAP todavía que no está dentro de su rubro, dentro de la mira? Has mencionado las pymes, que entiendo es a donde están aproximándose,
Pero ¿hay algún otro sector al cual también les interesa? No sé, el turismo, de repente el hotelero, no sé, dentro de lo que está en la mira para SAP, al menos dentro del Perú. Sí, yo creo que dentro del Perú tenemos un reto importante en lo que es el sector financiero. Si bien tenemos grandes bancos con soluciones, consumiendo soluciones SAP, todavía hacia el mundo de mediana y pequeña empresa necesitamos reforzar más nuestro posicionamiento, y lo mismo sucede con el sector universitario, ¿no? Con el sector de educación en general, siendo las universidades de pronto nuestro foco y el reto que nos hemos puesto hasta el 2025. Entonces son dos sectores que considero son un reto para mi gestión también y para el equipo que me acompaña, donde tenemos planeado crecer con soluciones que además se orienten, ¿no? Porque yo no sé, Huber, si tú has escuchado de pronto clientes o compañeros tuyos que digan, SAP es muy grande para mi negocio, claro, SAP es muy complejo para mi negocio. Es muy caro, también es muy caro sí, para mi modelo de negocio. Correcto. Inclusive hablando de grupos económicos, yo lo evalué en algún momento y, digamos, como grupo económico era caro, ¿no? Exacto. ¿no? Pero en comparación con otras soluciones de repente más pequeñas, ya que esté más robusta. Sí, pero también yo creo que mucho viene de experiencias muy antiguas, ¿no? Experiencias donde los proyectos efectivamente duraban 2, 3 años. Salían mucho del presupuesto, pero con tecnologías como las que tenemos ahora, que todo es basado en nube, soluciones que son basadas en proyectos más ágiles, con metodologías más interesantes y más activas. Yo creo que garantizan que tengamos proyectos más exitosos y en tiempos más cortos. Ese es un punto. Y otro punto es que hemos desarrollado durante mucho tiempo soluciones basadas en nube, que es nuestra visión, que se adaptan a este pequeño y mediana realidad, digamos, o mediana empresa en el Perú. Entonces ahí es donde tenemos que seguir apostando y lo que conversamos hace un momento acerca de la inversión en los startups y en estas alianzas creo que es fundamental. Te ayuda, ¿no? Sí. Muy bien, Vanessa, en realidad ha sido un placer tenerte en el programa, digamos, sobre todo porque personas como tú, en el caso de Género Mujer, liderando una empresa tan grande como es SAP, conocida en el mundo empresarial en realidad y en el mundo tecnológico, pues nos da cabida efectivamente de que no solamente nosotros los varones, por ejemplo, podemos estar liderando, sino que tú eres un ejemplo de ello, y qué bueno entrevistarte justo en una temporada en el que se felicita pues por el Día de la Mujer adelantado hacia ti, ¿no? Y te agradezco la visita, Vanessa. No, gracias. Y tú mencionaste, Huber, hace un momento el tema de género, ¿no? Y solo para cerrar, agradecerte por esta invitación, pero además comentarte lo que hace SAP en lo relacionado a diversidad e inclusión, ¿no? Nosotros tenemos como objetivo, además del tema de sostenibilidad, tenemos como objetivo que la diversidad e inclusión sea una realidad y no simplemente un eslogan que haga más bonita la empresa, ¿no? Claro. Entonces es una realidad, motivamos a cada uno de nuestros colaboradores a participar independientemente de cualquier condición, independientemente de cualquier idea, en colaborar, en sentirse soportados por nuestra organización. Entonces considero que además el ejemplo de tener una primer country manager en la región es un ejemplo que da un mensaje bastante potente, ¿no? Y sobre todo muy certero. Sí. Muchas gracias, Vanessa. Gracias, Robert. Muy bien, ha sido Vanessa Gamboa, country manager de SAP en Perú. Tras la pausa regresamos con nuestro segundo invitado. Muchas gracias. Tu programa de tecnología favorito, Dixplay. Y ahora en nuestro nuevo horario, 9 de la mañana por Cubo Televisión. Y de lunes a viernes en horarios diferidos.
Amigos, regresamos con la segunda parte de su programa StarTix y hoy día pues vamos a hablar de la ciencia y la ciencia de repente la más importante que tenemos a nivel de cualquier país, que es la ciencia de la salud. Y para ello pues tenemos la visita del doctor Yasser Zulcahuamán, quien es médico genético en el Instituto de Neoplásicas del Perú. Yasser, Kusiska Chaykikuika Kai, programa Nishanta StarTix, Ayami Kachkanki. Ari alillang mi kachkani Huber. Ñojataja alin rimani runasimaita. Entonces hoy me alegra muchísimo de que estemos hablando en nuestra lengua materna y estoy muy contento de estar en tu programa. Y me alegra que estés acá, que es la traducción de lo que he dicho. Gracias, Yasser. Bueno, Yasser, ¿qué es la medicina genética y qué es la genética en sí, para poder instruirnos un poco sobre el concepto general, por favor? Sí, la genética, de manera resumida y sencilla, lo que está buscando es una explicación de por qué hay un parecido entre padres e hijos. Entonces, ese parecido se debe a que los padres pasan su información a través de los genes a su descendencia. Entonces, el papá tiene un paquete de información genética que se tiene que complementar con otro paquete de información genética de la madre. Cuando estos dos paquetes se juntan con todas las instrucciones precisas, estas deben hacer que el gen se exprese de manera adecuada y la persona nueva que empieza su existencia en ese momento de la fecundación va a desarrollar todas las características que uno puede ver, los dedos, la forma de las venas, las arterias, el corazón, el cerebro. En ese contexto, cuando alguno de estos genes tiene una alteración genética, ya sea del lado de papá o del lado de mamá, podría ser que se dé una alteración. Entonces uno puede decir, yo tenía las instrucciones para tener 5 dedos y falla un gen aquí y podría yo tener entonces 4 dedos y ese ya viene a ser el campo entonces de la genética médica. Entonces nosotros los médicos buscamos esa relación entre la genética, la herencia y las manifestaciones clínicas que se puedan dar. Es muy interesante lo que nos comentas y en base a las formas hereditarias, a los genes hereditarios que tenemos, podríamos de alguna manera con la medicina genética diagnosticar, prever algunos males, si es que estos los contemplan. ¿Es correcto lo que estoy indicando? Sí, eso es muy correcto, es muy preciso lo que acabas de indicar. Sin embargo, también hay un punto importante, ¿no? Este parecido que existe entre padres e hijos y los cambios que sufre la información genética de una generación a la siguiente, hace que en esas recombinaciones haya ventajas y también desventajas. Entonces, si es por ejemplo, una variación que le da ventaja, podríamos decir es la persona que tiene mejor gestión de sus finanzas, o es una persona que tiene una mejor talla, o lo que fuera que sea una ventaja. Entonces este gen con esa variante se va a fijar en la población y va a ser ese gen predominante por la selección que se va a dar en una determinada sociedad. Por otro lado, podría ser que ese gen con esa variante más bien sea una desventaja y esta persona presente problemas de memoria, problemas de comportamiento, déficit de atención, o presente susceptibilidad a alguna enfermedad. Entonces este gen poco a poco va a tener que desaparecer de esta población dada. Es muy difícil entonces, desde el punto de vista médico, detectar si ese cambio que viene en camino va a favorecer o va a perjudicar. Eso es hoy día, digamos, el problema más complejo que la medicina empieza a tratar de descubrir basado en la evidencia previa y predecir lo que podría venir. Entonces, cuando queremos seleccionar cuál sería el mejor padre o la mejor madre, surgen discusiones y dilemas éticos, ¿no? Y tan complejos como que si yo realmente como ser humano, yo quiero que mis genes se perpetúen en la especie, pero uno dice, pero mis hijos tienen que tener mis genes. Entonces yo tendría que evaluarme a mí mismo si esto es conveniente o no. Claro. Y por eso es que los estudios genéticos que tienen esta capacidad hoy predictiva de saber si los hijos van a estar afectados, no van a estar afectados, van a tener ciertos defectos, ciertas malformaciones, tienen que ser adecuadamente informados. Y Yasser, has mencionado varios puntos de los cuales la medicina sigue avanzando. ¿Cuáles son estos avances de alguna manera más importantes que se han venido dando en los últimos tiempos en la medicina genética? Entiendo que es más para prever que para prevalecer. Sí, exacto. Esto es muy importante porque en los últimos 20 años la evolución de las capacidades computacionales nos permite ahora tener acceso a toda la información genética que antes no se podía.
Nosotros, aproximadamente, nuestra información genética está contenida en 20.000 genes. Esos 20.000 genes son como manuales de instrucción específicos para una determinada función. Y la combinación de esos 20.000 genes hacen que seamos como somos. Entonces, si nosotros podemos tener la expresión de todos esos genes evaluados en tiempo real, podríamos entonces ver qué es lo que va a tener una persona, cómo se va a comportar, si va a desarrollar ciertas enfermedades o no va a desarrollar ciertas enfermedades, si se va a adaptar al medio ambiente o no se va a adaptar al medio ambiente. Eso es importante en este momento. Sin embargo, todavía las computadoras no tienen esa capacidad de analizar completamente esta información. La información ya está, pero la interpretación que se le va a dar a ella está en manos de nuestras capacidades. De hecho, como humanos, nadie podría en este momento memorizarse 20.000 genes. Exacto. Y ver las interacciones de estos 20.000 elementos con la temperatura que tenemos ahora, con la humedad que tenemos. Esto es imposible para el ser humano, pero las computadoras podrían evolucionar un poco más. Y eso me hace preguntarte, Yasser, ¿cuántos miles o millones de datos analiza un médico genético? Claro, normalmente nosotros cuando accedemos a un estudio completo, un genoma, estamos hablando de 3.200 millones de datos. ¿Por persona? Están codificados, sí, por persona. ¿Por persona? Por persona. De los 3.200 millones de datos, la diferencia que hay entre nosotros dos ahora, creo que para todos es obvio que somos diferentes con mi amigo, pero esa diferencia, si la comparásemos, es menos del 1%. Porque si tendríamos una diferencia superior al 1%, ya seríamos de otra especie. Okay. Entonces el parecido que hay entre nosotros y Brad Pitt, por decir, es menos del 1%. Ok. Entonces, y has hablado acerca de las enfermedades y las herencias de alguna manera. Discúlpame que salga del contexto de la medicina genética solo por un tema de curiosidad. Entiendo que dentro de tu función está identificar justamente estas herencias que pueden de alguna manera tener algún tipo de comportamiento hereditario maligno en la persona que lo hereda. No sé si lo estoy comentando bien. Sí. Pero ¿cuáles son esos cánceres, no sé si decir los cánceres, en todo caso, cuáles son esas herencias, digamos, de salud que mayormente prevalecen al momento de analizar dentro de la genética? Sí, dentro de la genética hoy día se conocen cerca de 10.000 condiciones diferentes. O sea, en este momento ya no se habla de si esta variante puede ser productora de una enfermedad. Es, digamos, más adecuado a nuestros tiempos decir que son condiciones genéticas. Entonces, hay ciertas condiciones genéticas que limitan nuestro proceso de aprendizaje y obviamente esto no es muy adecuado para una persona. Entonces sí es posible evaluar, y si esta persona tiene limitaciones en su capacidad de aprender, estaríamos hablando de discapacidad intelectual. Y para discapacidad intelectual se han evaluado cerca de 1.000 condiciones genéticas completamente diferentes. Por otro lado, para el tema de cáncer, en este momento se habla de más de 180 enfermedades diferentes relacionadas con predisposición a cáncer. Entonces sí podríamos ir viendo diferentes condiciones para talla baja, para problemas de memoria, para problemas de fertilidad, porque todo el mundo en algún momento planea o sueña tener hijos y de pronto uno se da cuenta de que en un 10% de las personas podrían no tener hijos y hay una causa genética que podría estudiarse y analizarse en ese contexto. Una pregunta también de cultura general, ya sé, ¿cuántos médicos genéticos existen en el Perú? Claro, en nuestro país en este momento somos aproximadamente 34 genetistas. 34, o sea, por cada millón de habitantes hay un médico genético en el Perú. Sí. ¿Ese es el promedio que existe en el mundo? ¿Hay otros países? No, o sea, el número de genetistas debería ser mucho mayor. Por lo menos nosotros deberíamos ser cerca de 500 genetistas, ¿no? Sí. Claro. Lo que ocurre es que la proporción, por ejemplo, de personas con variantes genéticas que pueden impactar en la salud es aproximadamente 7%. Es decir, en este set, si somos 7, uno tiene una variante genética que lo está afectando. Probablemente no lo sabe porque no se ha hecho el diagnóstico. Claro. Pero sí, o sea, con certeza. Y acá hay un punto que acabas de mencionar. ¿Cómo se diagnostica genéticamente si puedo tener, por ejemplo, si mis antecesores, mis abuelos tuvieron, no sé, algún problema de cáncer, por ahí alguien que yo no lo sé, por supuesto, ¿no? Que no lo llegué a conocer inclusive? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuáles son las pruebas que se realizan?
Hay dos etapas. O sea, la primera es la evaluación de la historia familiar en detalle. Entonces uno le presta atención a cómo eran los antepasados, si tenían hipertensión, si tenían diabetes, si tenían cáncer, si tenían niños con algún defecto de nacimiento, o si de pronto se casaron entre primos, entre hermanos, entre familiares, o de repente esa comunidad o esa población era muy pequeña y era endogámica, o si hubo antecedentes de abortos. Entonces esta es la primera etapa. Y luego se pasa a un examen físico porque necesitamos ver el fenotipo de una persona, las características clínicas. Y finalmente, con toda esta información, se decide cuál es el mejor test genético para esa consulta. Podrían ser test genéticos que buscan evaluar el número de cromosomas, o podría ser que estamos buscando únicamente información sobre cáncer y para ello se analizan 180 genes en este momento. O podría ser que nuestra mayor preocupación sean problemas de aprendizaje, discapacidad intelectual, y hay cerca de 1000 genes que estudiar. O de pronto uno dice, es tal la cantidad de información que es difícil plantearse un solo estudio genético y es mejor empezar por un estudio más grande que se llama exoma o genoma. Entonces esa sería la segunda etapa cuando se plantea un test genético. Y la tercera viene a ser la interpretación de los resultados. Cuando recibimos el estudio genético del laboratorio, nosotros tenemos que cotejar que lo que se ha encontrado coincida con las manifestaciones clínicas. Porque el médico genetista que está evaluando el ADN en un laboratorio, él solo tiene acceso al código genético, a estos 3.200 millones de pares de bases, adenina, timina, citosina, guanina, esos son analizados uno por uno. Entonces él puede encontrar una variante que nunca antes ha sido vista, pero él no tiene en ese momento la información para saber si esa variante tiene impacto en el peso, en la talla, o si ese era el motivo de consulta de ese paciente. Entonces, cuando uno recibe el resultado, ve este listado de variantes y en ese listado de variantes uno puede considerar que es patogénico y se corrobora si esas son las manifestaciones que tiene el paciente o el riesgo que pudiese presentar. ¿Y cuánto tiempo duraría todas estas etapas que nos has mencionado para poder tener un resultado? Si la consulta habitualmente es una consulta médica habitual, entre 12 minutos hasta 1 hora, va a depender mucho de la información que se pueda recabar. Un estudio genético hablamos de 4 semanas a 8 semanas, dependiendo si es un panel corto, pequeño, de unos 120 análisis, 180 o hasta 400, 4 semanas. Pero si hablamos de 10.000 genes o de un genoma completo, 8 semanas. 8 semanas, que obviamente con la computación podríamos, pues, por la informática podríamos reducirla grandemente, ¿verdad? Sí. Finalmente, Yasser, hay dilemas que se manejan éticos dentro de la parte de la medicina y la salud o dentro de las pruebas genéticas y el acceso a la información. Ahí, ¿cuál es tu opinión? Porque acabas de mencionar patrones de comportamiento y datos que son muy relevantes y muy sensibles. ¿Cómo se están manejando esos puntos? Sí, siempre ha sido un problema para la medicina desde hace mucho tiempo. Y se ha encontrado hace como 20, 40 años un concepto que es clave, que básicamente tiene que ver con la bioética. Entonces, en la bioética se analizan 4 parámetros fundamentales. Uno de ellos es beneficencia, es decir, la intervención que se va a hacer, ya sea tener una consulta, hacer un test genético o lo que fuera, si va a beneficiar o no a la persona. Si es que la va a beneficiar, perfecto. Entonces, el siguiente paso es que el beneficio, el siguiente es no maleficencia, es decir, que no haya peligro para esta persona. Yo puedo plantear que el estudio, el análisis le va a aportar, pero podría poner en riesgo, digamos, su integridad de esta persona, un tumor cerebral y para llegar al diagnóstico le voy a abrir el cráneo. Estoy buscando su beneficio, pero le estoy haciendo daño, no va a quedar como estaba, por lo tanto no puedo hacer una intervención de ese tipo. Lo siguiente tiene que ver con la autonomía, es decir, que la persona sepa lo que se va a hacer, que él tome la decisión. No puede ser que yo, por el conocimiento que tenga, pueda imponerle a una persona una decisión mía de hacer un estudio o el otro. La persona tiene que tomar la decisión que más le convenga. Y finalmente viene la justicia, que tiene que ver el acceso al sistema de salud. Es decir, una sociedad debería tener acceso a los estudios genéticos el que lo necesita en ese momento. Y en el tema de genética, entonces estos 4 elementos están jerarquizados en un orden y básicamente la autonomía en genética es mandatoria. Es el que para.
Sí, es importante. Prioritario. Es el prioritario. La persona, para que ejerza su autonomía, debe comprender claramente por qué se le está haciendo el ¿Qué es lo estudio que va? genético. Exactamente. Cuando él entiende por qué se le hace el estudio genético, que forma parte de una explicación, una consulta de genética, él recién puede ejercer su autonomía. Él recién podría decir, sí, estoy de acuerdo con el estudio, me va a beneficiar, no me va a beneficiar, o en este momento todavía no lo deseo. Okay. Muy bien, Yasser, creo que vamos a tener que extender por varias sesiones esta conversación y te agradezco que hayas estado presente en el programa. Gracias, Yasser. Muchas gracias. Muy bien, ha sido el doctor Yasser Zulcahuamán, médico genético del Instituto de Neoplásicas del Perú. Muchas gracias a toda la audiencia, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias.